palabra entonces a la compañera, colega y gran periodista Jimena Ortúzar Venega, chilena además, y tendrá mucho que comentarnos. Esta tarde en este recinto universitario donde nos acompañan jóvenes y estudiantes, quiero compartir con ustedes algunas características fundamentales de la personalidad y la trayectoria de Salvador Allende. La profunda claridad de sus convicciones, la certeza de la validez de ellas y una constancia a prueba de dificultades le permitieron sobreponerse a todo, superarlo todo y trabajar sin tregua por alcanzar sus metas sin renunciar nunca a sus principios. Se sobrepuso a su estatus social de clase media acomodada para asomarse desde muy joven a la realidad acuciante de quienes tenían menos oportunidades. Tenía 18 años cuando ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en Santiago. Consciente de que ser estudiante universitario era un verdadero privilegio reservado para una minoría en la realidad nacional chilena de comienzos del siglo XX, convirtió ese privilegio en un compromiso con los excluidos y con los marginados. Y así, como estudiante de medicina, inició su ejemplar trayectoria de luchador social que supera con mucho los 2010 de su gobierno. Como presidente del Centro de Alumnos de Medicina, organizó a un grupo de sus compañeros para reunirse periódicamente a leer y discutir El Capital de Karl Marx y textos de Lenin y de Trotsky, profundizando así, con formación teórica, su intuitiva inclinación al socialismo. Con 23 años fue elegido miembro del Consejo Universitario en representación de los estudiantes. Al año siguiente fue designado vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Consecuente con sus compromisos, trabajó como profesor de las escuelas nocturnas para obreros de esa federación. En la elección de 1927 fue elegido presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo, quien instauró un régimen autoritario y desató una fuerte persecución política contra sus detractores. Salvador Allende, de 19 años de edad, encabezó un movimiento estudiantil en contra de ese régimen y por el retorno a la normalidad democrática. Su oposición al régimen de Ibáñez le significó a Allende la expulsión de la universidad. Formó junto a otros estudiantes el grupo Avance con una definida propuesta de izquierda. A esa altura, Allende sustentaba ya con acciones su aseveración de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. En 1931, el sector más radical del Grupo Avance propuso la creación de soviets de obreros, campesinos y soldados en Chile. Salvador Allende señaló su desacuerdo con esa propuesta por considerarla impracticable en ese país y en ese momento, y por constituir en consecuencia un error político. Y fue expulsado. Como el propio Allende recordó en su discurso en la Universidad de Guadalajara en 1972, de los 400 integrantes del Grupo Avance, 395 votaron su expulsión. Puntualizaba Allende que de esos 400 integrantes de Avance, solo 2, incluido él, seguían en ese momento en la lucha social. Los demás se convirtieron en latifundistas, banqueros y empresarios ligados a monopolios. Y enfatizaba Allende: a mí me echaron por reaccionario, pero los trabajadores de mi patria me llaman compañero presidente. Por sus excelentes calificaciones fue reincorporado a la universidad y pudo concluir sus estudios. Con 24 años se tituló de médico cirujano, pero no fue contratado en ningún centro médico, ni siquiera cuando era el único postulante en la plaza, debido a sus antecedentes políticos. En 1932 se proclamó en Chile la República Socialista encabezada por Marmaduke Grove, y Allende la apoyó decididamente. Ese experimento, el primero de su tipo en América Latina,
Duró solo 12 días, pero sentó las bases de un proyecto que se fue consolidando con tropiezos, pero con decisión entre las fuerzas de la izquierda de Chile. Una consecuencia inmediata de ese experimento fue la fundación en 1933 del Partido Socialista de Chile, en la que participó Allende y del cual fue designado secretario regional en Valparaíso. A sus 25 años, Salvador Allende era ya un reconocido líder popular y para las autoridades de la época, un agitador peligroso, al que sometieron a 5 juicios, 3 cortes marciales, encarcelamiento y relegación por 6 meses al puerto de Caldera en el norte de Chile. Tenía 29 años cuando inició como diputado su larga carrera parlamentaria en 1937. En septiembre de 1939, Allende renunció al Congreso y asumió como ministro de Salubridad del gobierno del Frente Popular, coalición que contribuyó a forjar, integrado por radicales, comunistas y socialistas, y presidido por Pedro Aguirre Cerda. Fue el ministro más joven de la historia de Chile. En 1947, la discusión de la Ley de Defensa de la Democracia, que proscribía al Partido Comunista, provocó división entre los socialistas. Un sector de la militancia la apoyaba, en tanto la dirección la rechazaba. Allende estuvo por el rechazo. Esa ley, conocida como Ley Maldita, fue aprobada en el Congreso y en consecuencia se canceló la inscripción del Partido Comunista, todos sus militantes fueron borrados del registro electoral y los regidores, alcaldes y parlamentarios comunistas fueron inhabilitados, despojados de sus cargos y confinados a un campo de prisioneros en el puerto de Pisagua. Allende, que como senador votó en contra de esa ley, se hizo presente en ese campo de prisioneros para conocer por sí mismo en qué condiciones estaban los comunistas proscritos y para exigir el respeto de sus derechos humanos. En 1952, Allende integraba el Comité Central del Partido Socialista y era, además, senador de la República. En ese momento, diversos partidos y movimientos lanzaron la candidatura a la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo para un segundo gobierno. Allende se opuso a ella y fue acusado de indisciplina partidaria. En rigor, no hizo sino ser consecuente con sus convicciones y con la línea que muchos de los que concurrieron a la fundación del Partido Socialista habían mantenido frente a la dictadura de Ibáñez. Así, fue expulsado del Partido Socialista que había colaborado a fundar y del cual había sido ya subsecretario general y secretario general. Pese a las divisiones y a la expulsión, Salvador Allende se mantuvo siempre leal a su ideología socialista y, superados los desencuentros, siguió perteneciendo a las filas del Partido Socialista. Salvador Allende es hoy el más emblemático de sus militantes. En 1958, también como senador, Allende abogó por la derogación de la Ley Maldita y el restablecimiento al Partido Comunista de la totalidad de sus derechos cívicos. Aclaraba Allende en el Congreso: he afirmado que no soy, no he sido ni seré comunista, pero comprendo que en una democracia no puede haber parias ni ciudadanos privados de sus legítimos derechos. Y la Ley Maldita fue derogada. Allende fue desde siempre impulsor y defensor de la unidad socialista comunista, sin la cual el triunfo popular era imposible. La pequeñez del sectarismo no tuvo cabida en Salvador Allende. Luchador infatigable, Allende se sobrepuso a 3 derrotas electorales como candidato a la presidencia. En 1958, al perder por segunda vez la elección presidencial, Allende dirigió un mensaje a quienes lo apoyaron y principalmente a sus camaradas. Dijo: el compañero Allende estará otra vez junto a ustedes, simplemente como todos. Me encontrarán más entero, más resuelto, más entusiasta, más combativo y más esperanzado. Se lo deberé a ustedes. Como presidente de Chile o como militante del pueblo, seré siempre el mismo. Y lo cumplió. Porque para Salvador Allende alcanzar la presidencia no era una meta en sí misma,
era el punto de partida de su gran proyecto de cambios estructurales del país. Su concepción de un gobierno popular desde el cual realizar cambios estructurales y avanzar hacia el socialismo contempló la inclusión de otros sectores de la sociedad chilena que, sin ser marxistas, apoyaran ese proyecto. Esa idea cristalizó en la Unidad Popular, coalición de partidos y movimientos políticos de izquierda, que lo designó su candidato para la elección de 1970. Esa designación fue difícil para Allende dentro de su propio partido. En algún momento del debate, en el Comité Central hubo más votos de abstención que votos de apoyo a su candidatura. Sin embargo, la voz potente de la militancia se hizo sentir en los comités regionales del partido, entregando su apoyo casi unánime a la candidatura de Allende, y el Comité Central tuvo que acatar ese mandato. Así, en su cuarto intento, y pese a la campaña del terror orquestada por la CIA y puesta en marcha por los sectores más reaccionarios de Chile, logró concitar la unidad de las fuerzas de izquierda progresistas y democráticas y obtuvo el apoyo mayoritario en las urnas a su propuesta de cambios profundos destinados a sentar las bases del socialismo en Chile. Con el triunfo de la Unidad Popular y de Salvador Allende, se iniciaba en 1970 la vía chilena al socialismo. Esa vía contemplaba la reestructuración profunda de la economía, de la sociedad y de la institucionalidad dentro de los márgenes de la legalidad vigente y tenía como principios básicos mantener y fortalecer el respeto a las libertades, el pluralismo y la democracia. Pero planteaba también ampliar esos márgenes mediante el reemplazo de la Constitución vigente de fundamento liberal por una Constitución de orientación socialista. Las principales transformaciones serían el fin del latifundio y de los monopolios, el rescate de las riquezas básicas y la socialización de los medios de producción. La principal singularidad de la vía chilena al socialismo era la exclusión de la violencia física y abierta como medida de lucha política. Se imponía así la antigua propuesta de Allende de transitar hacia el socialismo por vía pacífica, que encontró sustento en sus estudios de Marx, Engels y Lenin, que no la desestimaban y por el contrario, la contemplaban como viable en determinadas circunstancias. Pero descartar la vía armada para Chile no significaba para Allende descalificarla en otros países con otras circunstancias. Cuando triunfó la Revolución Cubana, el primer día de 1959, Allende saludó ese triunfo y sin esperar el beneplácito de ningún centro de poder, y viajó a Cuba 20 días después para entrevistarse con Fidel Castro y con Ernesto Che Guevara. Además de las ideas que compartían, los unió a los tres una profunda amistad. La primera medida del presidente Allende en materia de política internacional fue restablecer relaciones plenas con Cuba, y eso ocurrió apenas 2 meses después de asumir la presidencia. La clase dominante chilena y los sectores financieros internacionales, transnacionales, tenían muy claro que el proyecto de Allende era una amenaza para sus intereses. Antes de que Allende tomara posesión del cargo, esa clase dominante, apoyada por el gobierno de Richard Nixon, desató una serie de acciones tendientes a impedir que asumiera la presidencia, llegando incluso al asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, perpetrado por el grupo fascista Patria y Libertad. La fuga de capitales hacia el exterior, el cierre de empresas, fueron algunas acciones destinadas a dejar para Salvador Allende un país ingobernable. Una vez asumida la presidencia, Allende enfrentó con decisión la artera campaña de desestabilización encabezada por la derecha y los intereses transnacionales, apoyados de manera obscena por el gobierno de Estados Unidos, por la CIA y por la derecha chilena, que propiciaron un clima de guerra interna mediante el desabastecimiento de alimentos, de medicinas, de refacciones, de paros de labores de transportistas, de médicos, de profesores y del comercio. Cabe recordar que la mayoría opositora en el Congreso se opuso a todas y cada una de las propuestas de reforma del presidente Allende.
Solo la nacionalización del cobre obtuvo la unanimidad del Congreso. Esa ley era una piedra angular para avanzar hacia la independencia económica que Allende propuso en su programa de gobierno. Acorde a las instrucciones de Nixon de hacer llorar a la economía chilena, el gobierno de Salvador Allende se vio negado de todos los créditos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Se le negó incluso la renegociación de la deuda externa heredada de gobiernos anteriores. Allende denunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la asfixia económica a que estaba siendo sometido Chile bajo su gobierno. A esa asfixia económica, Allende respondió con el cumplimiento de su programa y el apoyo del pueblo allendista. Ningún presidente gobernó Chile en condiciones más difíciles. Aislado económicamente, criticado desde todos los frentes, la ultraderecha, la derecha, la ultraizquierda, el indefinido centro, los mal llamados apolíticos y muchos mal llamados izquierdistas. Criticado incluso por quienes se decían sus camaradas y enfrentado a dificultades producto de posiciones divergentes dentro de su propia coalición de gobierno y de su propio partido acerca del proceso de transición al socialismo, Allende concitó el aumento del apoyo popular a su proyecto en la elección parlamentaria de marzo de 1973. Del 36% que obtuvo en septiembre de 1970, la Unidad Popular subió al 44% en 2 años y medio. Fue un voto de confianza del pueblo a su presidente. Fue la primera vez en la historia de Chile que un gobierno en ejercicio aumentaba su base votante. Y no ha habido otra. Después de esa elección, el golpe de Estado para derrocar a Allende pasó a ser prioridad de Richard Nixon y sus cómplices en Chile, según relata el propio Henry Kissinger en sus memorias. En medio de una polarización creciente de la sociedad y consciente de que ella podría desembocar en una guerra civil, Allende llamó al Partido Demócrata Cristiano, mayoritario en el Congreso, a un diálogo que no prosperó. Llamó a los integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, que no formó parte de la Unidad Popular ni de su gobierno, a buscar un entendimiento y propuso con ellos un debate público y doctrinario a fin de decidir, junto al pueblo chileno, la vía a seguir. Llamó a sus aliados a la unidad popular, a la cohesión y a la coherencia. Allende no fue escuchado. La sedición siguió adelante y los desacuerdos también. El derrocamiento del gobierno de Allende tuvo muchos y diversos responsables. Algunos de sus detractores de izquierda calificaron a Allende de reformista socialdemócrata, dando a esta calificación la más negativa de las acepciones. Parafraseando a Allende, muchos de ellos se dedicaron después de la derrota a los negocios, no siempre limpios, y otros tantos no vacilaron en renovarse al punto de terminar pactando con quienes propiciaron, celebraron y justificaron el derrocamiento del gobierno popular. Aún hoy hay quienes afirman que el proyecto de Salvador Allende no fue un proyecto revolucionario. Afirmo que en la hazaña de la oposición y en la brutalidad del golpe que lo cercenó se encuentra la verdadera dimensión del proyecto que Allende encarnaba. El bombardeo desde aviones Hawker-Hunter del Palacio Presidencial de la Moneda, con el presidente constitucional dentro, aquel 11 de septiembre de 1973, fue la más rotunda confirmación del peligro que representó a los intereses del imperialismo el proyecto revolucionario de Salvador Allende. El apoyo que la reacción oligárquica chilena dio a esa acción criminal y a la dictadura impuestas luego sobre las ruinas de la democracia, reafirman que lo que hubo en Chile con Salvador Allende en el gobierno fue una revolución. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 es una fecha grabada a fuego en la memoria colectiva y en la historia del siglo XX.
Si millones de conciencias libres en el mundo saludaron el triunfo de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970 y la mirada del mundo se volcó a Chile para seguir paso a paso la puesta en marcha de su inmenso desafío, más millones aún se cimbraron ante la noticia de su derrocamiento. Después de ser derrotado en la más importante de sus batallas, Allende superó incluso las barreras ideológicas y partidistas. Su determinación de defender con su vida la legitimidad de su cargo fue reconocida aún por muchos que no compartieron su proyecto político. Su ejemplo superó todas las distancias. En el ejercicio de mi profesión de periodista, tuve oportunidad de viajar a diversos países y continentes. En cada lugar encontré una calle, una plaza, una escuela, un taller, una sede sindical, un aula universitaria con el nombre de Salvador Allende. Monumentos en su memoria se levantaron en diversos puntos del planeta mucho antes de que eso ocurriera en Chile. Entrevisté en los años 70, 80 y 90 a muchos combatientes revolucionarios y a líderes de izquierda. Algunos de ellos llegaron a ser presidentes de sus países. Todos tuvieron opiniones de respeto y admiración para Salvador Allende. Muchos lo siguen reconociendo como un ejemplo a seguir. Decía Allende: personalmente solo aliento un anhelo íntimo, que vaya donde vaya, esté donde esté, seguiré siendo para el pueblo el compañero Allende. Así lo recuerdan hoy las conciencias limpias en Chile y en el mundo. Alguien dijo que Allende murió de honor. Alguien dijo que Allende murió de traición. Hubo denuncias de que murió con intervención de terceros. Peritajes recientes establecen que murió por mano propia. Habrá sin duda muchas otras opiniones, sensibilidades y teorías acerca de cómo y por qué murió Salvador Allende. Estoy convencida de que Salvador Allende sobrevivió a todas las muertes. Desde aquel 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende ha seguido sobreviviendo a todos los intentos de su muerte. Digo que con su honor a toda prueba, Salvador Allende ha sobrevivido a la traición. Ha sobrevivido al pragmatismo que enturbió y trastocó los valores de muchos que alguna vez se dijeron sus compañeros de ruta. Ha sobrevivido al olvido programado, a la amnesia militante, a la impunidad por razones de Estado. Ha permanecido vigente como vigoroso desmentido al decreto unilateral de muerte de las ideologías. Decía Allende: todo lo que soy y he sido se lo debo a mi partido y al pueblo chileno. Allende correspondió esa deuda siendo siempre leal a su partido. Otros, renovados, terminaron siendo renegados. Mientras Allende se adelantó siempre a su época, colocando la utopía como única meta, ellos optaron por el retroceso. Abocados al consenso, renunciaron a reivindicar los muchos e importantes logros del gobierno popular y destacan reiteradamente los errores de ese proceso encabezado por Salvador Allende. Pretender que no hubiera cometido errores en una hazaña de ese tamaño sería atribuir a Allende la categoría de infalible que es ajena a la condición humana, además de caer en el error del mesianismo, según el cual un hombre puede por sí solo cambiar la realidad socioeconómica de un país. Tal vez el error más notorio de Allende, y sin duda el más notable, es el de haber confiado en la vocación constitucionalista de las Fuerzas Armadas y en la honorabilidad de los dirigentes políticos de la derecha. En efecto, no se cumplió uno de los supuestos básicos para que la vía chilena al socialismo pudiera consolidarse, es decir, la no beligerancia de las Fuerzas Armadas y de orden,
las cuales, según los postulados de Allende, debían haberse transformado en el baluarte de la defensa de la institucionalidad chilena. Tampoco se cumplió aquel de la no intervención de fuerzas externas en el proceso chileno, la cual no solo ocurrió, sino que fue solicitada y apoyada por la oposición derechista Allende. Fueron, sin duda, errores graves de apreciación. Pero es importante comprender que hay una diferencia ética entre equivocarse y mentir. Salvador Allende pudo equivocarse, pero nunca mintió. Leal por sobre cualquier circunstancia, Allende advirtió: lo he dicho y lo sostengo. Todo lo que el pueblo me ha enseñado está en la lealtad de hoy a la lucha por la segunda independencia de nuestra patria y por la conquista de días mejores para las grandes masas preteridas. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la Unidad Popular. Y como siempre, a lo largo de su vida, Allende cumplió su promesa. Salvador Allende fue, sobre todo, leal a su pueblo hasta el último instante de su vida. Por eso, a la deslealtad popular se opone la lealtad del pueblo allendista, que a diferencia de muchos dirigentes y a pesar de ellos, mantienen precisamente a Salvador Allende como guía en la persecución de sus anhelos de justicia y libertad. El ejemplo de Salvador Allende es enarbolado como bandera por los pueblos originarios que se alzan contra el abuso ancestral, diciendo basta a la discriminación y a la exclusión, y que por primera vez en la historia de nuestro continente encabezan o forman parte de sus gobiernos y deciden su futuro. Allende sobrevive en la entereza del pueblo mapuche, que enarbola con orgullo su consigna: 500 años de pie. La semilla que aseguró haber sembrado germina con fuerza en la valiente movilización de los jóvenes chilenos, que, conscientes de que ahora ser universitario es otra vez en Chile un privilegio reservado para las minorías, exigen mayores posibilidades y mejor calidad de educación y reformas urgentes al modelo imperante impuesto por la fuerza de las armas y mantenido casi intacto por la inercia de una clase política que privilegió los acuerdos populares y renunció a su deber de rescatar la dignidad de la nación, traicionando con ello la confianza y la esperanza de la mayoría que los convirtió en gobierno y los mantuvo en él por 20 años. Quienes lo adversaron y quienes le fallaron no estuvieron, no están, ni estarán nunca a su altura. Allende, que inició su larga y limpia trayectoria de luchador social siendo un joven estudiante, nunca se alejó de los jóvenes y reconoció en los estudiantes una fuerza potencial de cambio. No fue casual que en la noche del 4 de septiembre de 1970, confirmado ya el triunfo en las urnas de Salvador Allende, él convocara a celebrarlo frente a la sede de la Federación de Estudiantes de Chile. Dijo Allende esa noche: nunca un candidato triunfante por la voluntad y el sacrificio del pueblo usó una tribuna que tuviera mayor trascendencia. Porque todos lo sabemos, la juventud de la patria fue vanguardia en esta gran batalla, que no fue la lucha de un hombre, sino la lucha de un pueblo. Ella es la victoria de Chile, alcanzada limpiamente esta tarde. A diferencia de la mayoría de los políticos añosos, que ven a los jóvenes con un condescendiente menosprecio, Allende los vio como una promesa y no se equivocó. Estuve en Chile en mayo pasado y vi a jóvenes de 15, 18, 20, 22 años colmando las anchas alamedas por donde anunció Allende que pasaría el hombre libre para construir una sociedad mejor. Y entre pancartas y banderas vi la foto de Salvador Allende alzada por manos y fuerzas nuevas. Salvador Allende inspira esas batallas. Salvador Allende sobrevive en ellas.
quienes utilizaron su nombre como un salvoconducto para lograr posiciones y prebendas en el exilio, hoy, de regreso en la patria, asimilados y cómodos en la nueva y grotesca realidad, casi no lo nombran. Tan enorme es la sombra que Salvador Allende proyecta sobre su pequeñez que intentan evitarla negándolo. Hoy, Allende permanece por sobre todos ellos. Un pragmático renovado me preguntó recientemente, ¿qué ganó Allende con todo eso? La respuesta fue, y seguirá siendo, Allende logró el reconocimiento universal como el líder honesto, digno, leal y consecuente, alcanzando así la dimensión perdurable de un símbolo, absolutamente nada menos. Gracias, México, por su inalterable lealtad a la memoria de Salvador Allende. Gracias a ustedes por permitirme compartirles mi enorme orgullo de ser allendista. Porque estoy cierta de que Salvador Allende ha vencido todas las muertes, digo con absoluta convicción: Allende vive, ¡viva Allende!